buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Ya tenía rato que no transmitía nada ni grababa nada para KLT Consultores. Saben bien que nuestro compromiso en KLT sigue siendo compartir el conocimiento, descubrir nuevas ideas, encontrar la verdad. Y para eso, pues habrá que contrastar las diferentes ideologías que cada uno de nosotros tiene. Hoy me acompaña un gran amigo mío, Alberto Lorenzini, que es empresario y a la vez es coach internacional. Ambos somos egresados del Tecnológico de Monterrey y pues bueno, lo dejo que se presente. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Farid? Muchas gracias, viejo, por la presentación. Pues la verdad es que no hay mucho que anexarle, ¿no? La verdad es que, como bien dijiste, empresario, la parte de seguros y coach, ¿no? Entonces, encantado, amigo, de estar aquí contigo y pues feliz de poder compartir contigo y con tus seguidores y tu público, digamos, pues un poquito, ¿no? De lo que podamos aportar a este aprendizaje, ¿no? Excelente, me encanta, Alberto. Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. O sea, es un tema que creo que tiene una relevancia muy fuerte a lo largo de mi carrera como coach, que no es tan larga. Yo creo que he de llevar un año y medio, yo creo, siendo coach. En este caso, pues tú tienes mucho más trayectoria y experiencia, pero me he dado cuenta que el merecimiento es un tema que vamos a tratar el día de hoy. El merecimiento impacta mucho en la vida de las personas. ¿Qué nos puedes decir, Alberto, del merecimiento? ¿Qué deberíamos entender? Claro, tienes mucha razón, ¿no? En el sentido de que independientemente de la experiencia o de la trayectoria, es un tema que sale constantemente en las sesiones de coaching. Y pues, yo qué te puedo decir, ¿no? El tema del merecimiento desde mi punto de vista, pues es cuando tengo alineado lo que pienso, lo que siento y lo que digo, es decir, mis acciones están alineadas para poder aspirar a ser retribuido de alguna forma conforme a mis estándares éticos y morales, ¿no? Eso es, digamos, un poco mi versión enlatada, vamos a llamarle así, de lo que es merecimiento, ¿no? Y yo creo que ahorita vamos a empezar a pelotear un poquito más el tema y va a ser un poco más rico, ¿no? Vaya, para mí es eso lo que en una frase, digamos, pudiera yo explicar qué es, y pues, amigo, dime también tú, este, ¿qué opinas acerca del merecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Fíjate que lo que dices me resulta muy relevante. Creo que es la manera en la que empezamos a ganar congruencia. O sea, cuando nosotros actuamos de la manera en la que pensamos y procedemos desde nuestras emociones, efectivamente vamos por ahí, ¿no? Y muchas veces creo también que la idea del merecimiento, las personas la traemos, ¿no? Cuando yo siento que merezco, cuando yo siento que no merezco, tan simple muchas veces como darnos un pequeño gusto, no sé si te ha pasado o qué nos puedas Sí, claro. compartir, de no comprarte un chocolate que te gustó, ¿no? Porque sientes que no lo mereces. O sea, es como, yo lo veo tal vez como una forma de autocastigo, ¿no? O sea, Sí, no lo merezco y no me lo voy a comprar. No sé sí. tú qué opinas de eso. Tienes mucha razón, o sea, vaya, diferentes tipos de merecimientos y yo creo que como todo en la vida, todo exceso es malo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos abordar incluso el merecimiento desde varios puntos de vista, ¿no? El punto de vista o el merecimiento versus, por ejemplo, eh, el porque sí, puede ser, ¿no? El merecimiento, ¿por qué? Pues porque sí, porque lo quiero. También el merecimiento desde eh, aquí lo tenía yo apuntado, desde el derecho. Oye, lo que pasa es que yo por el simple hecho de ser, que esto seguramente a ti te va a sonar por tu formación, no merezco o no quiere decir que merezca. Hay cosas que merezco, obviamente, pues como mexicano, por ejemplo, como ser humano, pues tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la libre expresión y, en fin, diferentes cosas, pero también no hay que confundir el merecimiento con el deseo, y ahí hay que hacer una distinción importante. Entonces, muchas veces me ha pasado que en estas sesiones de coaching, pues de repente veo ese conflicto, ¿no? Pues, ¿cuál es realmente mi deseo?
sobre una situación que yo deseo comprarme un chocolate, por ejemplo, y qué tanto realmente yo merezco comprar ese chocolate. Quiere decir que eh, realmente mis acciones me están llevando a merecer ese chocolate, por ejemplo, realmente hice algo para ser retribuido de esa manera, o es mi deseo nada más el ser retribuido con un chocolate. Entonces, es un ejemplo a lo mejor como algo simplista, sin embargo, es fácil de poderlo identificar y pasa, ¿no? Entonces, ir abordando el merecimiento desde, como bien dijiste hace rato, la parte de las emociones, por parte de cuál es mi comportamiento. Yo puedo desear que alguien me ame, pero no necesariamente merezco que esa persona me ame, ¿no? Yo merezco comprarme un coche, sí, solo sí, obviamente mis acciones están alineadas a que pues, compre un coche, ¿no? Porque si no sigue siendo nada más un simple deseo. Entonces, creo que por ahí, como bien dices, pues hay un tema de conflicto cuando el merecimiento es excesivo, por ejemplo, y pudiéramos compararlo incluso con la parte de la eh, humildad. En mi afán a lo mejor de ser humilde, decir, no, pues es que no me compro el chocolate porque quiero ser humilde, pues pudiera estar cayendo en un bache en el que el merecimiento se va hacia abajo y mi humildad va hacia arriba, pero lo mejor es cuando hay una cierta alineación desde mi punto de vista. Sí, 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 fíjate qué interesante lo que nos propones, ¿no? O sea, te escuchaba, por ejemplo, hablar del derecho y reflexionaba, ¿no? Pensar en los derechos humanos, tal vez. Fíjate que muchas veces me topo también con personas que entienden el derecho sin obligaciones o que entienden las obligaciones sin derechos, ¿no? O sea, entender los derechos sin obligaciones, pues es una especie como de superego que es dominante, que es aplastante, versus entender las obligaciones sin derechos, que es una actitud muy esclavista, o sea, es esta persona que se siente esclava de sus circunstancias. ¿Qué creencias hay detrás? Fíjate, ¿qué creencias hay detrás de merezco tener mis sueños? ¿No? Y te lo pregunto, o sea, me imagino que te habrás topado a lo largo de tu trayectoria con personas que no merecen o que piensan que no merecen tus sueños y por lo tanto no salen en búsqueda de ellos para realmente hacer un esfuerzo y conseguirlos. ¿Qué tanto es esto común? ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro. No, hombre, eso es muy común, ¿no? Ay, acabas de tocar un tema que es súper interesante para mí, ¿no? ¿Qué creencias hay detrás de todo esto? Y pues bueno, podríamos ir desde la base, ¿no? Vamos a rascarlo un poquito más. Yo creo ahora sí que yo creo, que hemos sido, y aquí a lo mejor incluso surge un poco un debate, ¿no? El de que hemos sido predestinados, pero a la vez hemos sido programados desde la infancia, ¿no? Tú sabes que pues hemos sido programados a través de nuestros padres que obviamente desde el amor, la mayoría de las veces, pues obviamente nos van metiendo ciertos programas que conforme vamos creciendo se convierten obviamente, son unos juicios que se transforman en una creencia, que puede ser una creencia limitante. Entonces, desafortunadamente, esos programas que tenemos desde la infancia, cuando nos presentan o nos presentamos ante la oportunidad de vivir nuestros sueños o luchar por nuestros sueños, pues surge precisamente pues no me lo merezco. ¿Por qué? Porque traemos una creencia limitante atorada, ¿no? O pudiera ser una creencia al revés, potenciadora, ¿no? En ese sentido, que eh, pues desde ahí construimos obviamente el futuro. Entonces, desafortunadamente son más las limitantes que las potenciadoras y también tiene que ver mucho con la parte de la cultura en la que vivimos, en la parte, pues incluso hasta de machismo y este tipo de situaciones que vemos en las familias en México y en Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa parte, también tenemos, por ejemplo, la aceptación, que esa también se me hace como la mamá del merecimiento, ¿no? Bueno, que realmente, ¿cuál es mi creencia en cuanto a esa aceptación y esa aceptación de mí mismo hacia el futuro y hacia los demás incluso? Porque es interesante que
el merecimiento siempre lo tenemos que pelotear con alguien más. Es decir, que si yo digo, me merezco el coche y lo platico, por ejemplo, con mi esposa, pues si ella valida lo que yo le estoy diciendo y va en conjunto con con lo que pienso, digo y siento, pues obviamente pues va a validar. Si no lo valida, me va a decir, pues, oye, pues está bien, pero no estás trabajando para lograrlo. Entonces quiere decir que vuelvo a lo mismo, se está convirtiendo en un deseo. Entonces es mi deseo tener un coche, más no estoy haciendo nada para lograrlo. Lo mismo que si yo aspiro a que mi esposa me ame, pues yo merezco ser amado, sí, solo sí, obviamente yo también transmito amor. Entonces, son un montón de cosas que se van entrelazando ahí en ese sentido y hay muchos más creencias, ¿no? Pero creo que son como las que más me han brincado, ¿no? Sí, creo que tocas algo muy interesante que es la parte de la emocionalidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de coaching es indiscutible que vamos a hablar de tres elementos que se conjugan, que es la corporalidad, el lenguaje y la emocionalidad. Entonces, de esto que estás diciendo me trae a la mente también, platicaba en la comida con unos amigos, por ejemplo, sobre las adicciones, ¿no? Una persona adicta es una persona profundamente herida, es una persona profundamente lastimada, llena de miedos. Y estos miedos, o sea, que cuando nosotros expresamos o determinamos a través de una adicción, nos vamos llenando de estas creencias, como dices, limitantes, y entonces es maravilloso comprender que van a existir el yo quiero ser, ¿no? A mí me gustaría ser de esta manera, pero a la vez existe la incongruencia del yo soy de esta manera y me vale. Entonces, me gustaría preguntarles, que es un ejercicio que no he hecho, tal vez tú sí, pero me gustaría preguntarle a una de estas personas y decirle, oye, esta vida que te gustaría tener, ¿te la mereces? Y yo creo, como dices, es importantísimo validar, pero yo creo que diría, no, no me la merezco y por eso vivo de esta manera. O sea, recaigo en el autocastigo. Tal vez sin dramatizar tanto en las adicciones y yendo un poco más a una vida cotidiana. Y podríamos decir que el merecimiento también empuja a la verdadera intención, a la verdadera emoción de ir detrás de un sueño, ¿no? Que no, porque ¿qué pasa como tú cuando nos hablas de este deseo? O sea, ¿qué pasa si yo simplemente no tengo deseos? Si dejo de aspirar por un futuro. Si yo dejo de aspirar por un futuro, entonces estoy entrando en una depresión. El presente está siendo tan overwhelming, tan sobrecargado, ¿no? Tan abrumador, que dejo de aspirar a un futuro. Entonces creo que la aparición del deseo, y como bien nos lo dice Rafael Echeverría, nos movemos desde nuestra insatisfacción. O sea, me muevo desde mis inquietudes, es lo que me mueve. Pero ¿qué pasa cuando una persona precisamente ya no está inquieta? ¿Qué pasa cuando una persona ya no siente que merece nada o simplemente ya se conformó? ¿Tú qué has observado aquí? Sí, tocaste tú temas o puntos muy interesantes, ¿no? Como es la intención, por ejemplo, que se me hace fundamental, la parte del deseo, y qué pasa con la gente cuando bien dices que no, pues ya no hay deseo. Fíjate que cuando, yo he detectado que cuando ya no hay deseo, ya no hay ganas de hacer otras cosas, incluso, bueno, lo que llega a pasar es que todos sus dominios de vida se ven afectados, la parte profesional, la parte familiar, la parte económica, y es bien curioso porque, pues tú sabes, ¿no? Parte, yo creo, más bien, es como una creencia mía que para poder amar a alguien necesito forzosamente sentirme o sentir, ahí se me fue la palabra, admiración hacia esa persona. Si yo no siento admiración hacia esa persona, pues obviamente es difícil que el amor surja, ¿no? Independientemente de sus acciones. ¿Qué es lo que pasa? Que al no andar por la vida como un cohete, ¿no? Por así decirlo, de estar buscando siempre lograr algo más, pues obviamente la admiración hacia los demás va a bajar y mi desempeño, mi performance en los negocios, en el trabajo, en pareja, en familia, va a bajar también. Entonces, es bien complicado. Cuando llega a pasar esto, que sí hemos detectado que en la parte del coaching, que el deseo, oye, pues es que yo estoy bien, yo estoy aquí en mi trabajo, ahí la llevo, pues como que ¿para qué quieres que haga otra cosa?
Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a rascar, porque precisamente como dices, oye, ¿cómo le hacemos para que desde su inconformidad podamos moverlo? No está siendo consciente esa persona de que hay algo que está mal. Entonces, tenemos que entrar en un proceso para poderlo mover. Y no es, porque también aquí hay algo que también me suena, ¿no? Que es esto de el pensamiento mágico, ya sabes, ¿no? No lo voy a decir por respeto a tu programa. Adelante, por favor. O sea, aquí el debate es abierto, el debate Así es es. abierto, abierto. Siéntete con toda la libertad, te lo pido. Gracias, gracias, hermano. Pues mira, hay muchas veces que la gente se siente feliz, vamos a llamarle así, desde donde están. Eh, y voy a poner el ejemplo de las abejas. Tú sabes que hay abejas reinas, hay abejas soldado, hay abejas obreras, hay abejas que son las que cuidan las larvas. Entonces, pues si una abeja reina quiere ser soldado, pues simplemente no va a poder porque no está diseñada para efectuar esas tareas. Y la soldado no puede ser reina porque no fue creada para eso, ¿no? Entonces la colmena pues puede colapsar. Entonces hay gente que no nació para ser reina, nació para ser soldado y viceversa. Entonces, no por querer, en este afán de la vida en la que llevamos, de este pensamiento mágico pendejo que es así como lo conozco, de decir, pues oye, o sea, no porque digan que porque lo pienso, lo creo, lo tengo que hacer. Entonces, sí, creo que hay gente que puede decir, pues yo estoy contenta con lo que tengo, con lo que estoy, con como soy. Oye, pues mereces entonces la vida que tienes, pues está bien, qué padre, ¿no? Y entonces yo tengo que validar y tengo que respetar, porque tú mereces respeto tanto como yo. Entonces, yo creo que también es una parte fundamental, hablando del derecho, por ejemplo, de valores, de derechos humanos, el respetar a los demás desde su posición, ¿no? Fíjate que me parece muy interesante y lo platicaba igual con unos amigos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con este falso coaching? ¿Qué pasa con este falso Sí. coaching de los aplausos, de la motivación? Digo, no es malo, no es malo, pero es construir sobre humo. O sea, cuando no se trabaja sobre los recursos del coaching, cuando el coaching no encuentra verdaderas convicciones en donde están sus fortalezas y simplemente promovemos autoengaños mentales, pues cuando viene una situación de dificultad, el coaching se va a quebrar. Y digo, ya ni hablemos de merecimiento, o sea, difícilmente va a llegar a una autoconvicción de merecimiento, ¿no? O sea, estos autoengaños es como fumarte un porro en donde te sientes muy bien, pero pues al rato viene el bajón y cuando viene el bajón pues te da peor, ahora tienes que enfrentar la realidad después de haber tenido esta felicidad pasajera. Y creo que eso no es necesariamente hacer coaching. Entonces me parece muy interesante esto que planteas, porque el coaching se fundamenta en la verdadera razón, en la verdadera conciencia activa, o sea, que el coachee realmente se dé cuenta de que los recursos están ahí, de que sí puede hacerlo, de que lo único que tiene que hacer es como reestructurar su realidad y merecer sus sueños, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? No, fundamental, o sea, tienes toda la razón. Incluso, pues yo creo que también te ha pasado que cuando nos llegan a contratar empresas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que le des coaching a esta persona que la veo apagada, sin embargo, tiene los conocimientos suficientes como para que lo podamos poner en una posición distinta, ¿no? Una posición a lo mejor de liderazgo. Entonces, pues cuando nos contratan, nos dicen, oye, pues trabaja con esta persona para que lo movamos de su lugar. Algo está pasando, que este cuate no aspira a tener algo más, y entonces tenemos que ayudarlo a que se mueva, como bien dices, de ese lugar, a prestarles nuestros lentes u otros lentes para que puedan ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces es súper importante eso, ¿no? Y pues bueno, aquí el tema es realmente, como bien lo dijiste, pues también es, eh, insisto, en la parte de respetar dónde te quieres posicionar. Sin embargo, cuando estás en una empresa y una empresa nos contrata y nos pide que ayudemos a alguien más, es porque le están teniendo confianza y se merecen, desde luego, algo mejor. Y algo muy importante que creo
que creo que es la base. Vamos a partir de dos bases que hemos metido mucho al diálogo y no hemos, creo que no hemos aterrizado. La primera base es la meta, ¿no? O sea, el coachee muchas veces no tiene clara la meta. Incluso yo recuerdo cuando empecé con las sesiones de coaching que me las hacían a mí y me decían, ¿en quién te quieres convertir? Pues las preguntas suelen ser muy superficiales. En la medida que el coach, en la medida que mi coach me iba preguntando y me decía, ok, ¿te quieres convertir en eso? ¿Qué te motiva? Empezar a encontrar las motivaciones. ¿Qué te hace sentir estar ahí? En este momento donde estás, ¿qué hace que te muevas de aquí? Entonces, empezar a tener este tipo de reflexiones profundas para realmente entender la meta, clarificarla, eh, volverla objetiva, creo que es uno de los retos fuertes del coach en las primeras etapas. Y segundo, un tema que tocaste importantísimo, que es el amor, ¿no? Creo que muchas veces el concepto del amor es muy abstracto, o sea, creo que transitorio, creo que las creencias al igual tienden a ser transitorias, ¿no? Y me acuerdo de este ejercicio de qué pensaba yo del amor cuando tenía 6 años, qué pensaba del amor cuando tenía 12 años, qué pensaba del amor a mis 25 años y qué pienso del amor ahora, pues todas van a ser respuestas distintas. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte, Albert, es, tú dime, en qué momento el amor realmente cobra significado y cuál es este significado? Oh, muy buena pregunta, viejo. Muy buena pregunta. O sea, el amor cobra significado en todo momento para mí. Para mí, cuando estoy haciendo, digamos, el coaching, ¿no? Para mí como persona. Digamos que si no tengo amor, es más, si no hay pasión, hablando del amor llevado a otro nivel, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque puede ser, pues, el amor a la pareja, el amor a la profesión, el amor a la vocación, ya llevando al otro nivel, pues, se convierte en pasión. Y la pasión para mí, digo, no sé el significado de manera conforme al diccionario, pero sé que la pasión conlleva cierto sufrimiento y estoy dispuesto a, como el ejemplo de la pasión de Cristo, ¿no? Pues, si yo tengo pasión por lo que hago, pues obviamente estoy dispuesto incluso a sufrir por poder hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante, obviamente, encontrar ese valor en el coachee, en la persona con la que estamos trabajando. Es importante que yo como coach la transmita, obviamente, porque si no, no va a haber esa empatía como para que podamos trabajar, como bien lo dijiste, hablando de un coaching superficial y que pudiéramos estar viviéndolo y viéndolo por redes sociales, etcétera. Pero sí es importante descubrirlo y saber que ese sentimiento, ese valor, lo tenemos todos y que puede ser hacia la profesión, insisto, hacia una persona, hacia mí mismo, y trabajar desde ahí y construir, porque realmente yo creo que es un valor y un sentimiento tan fuerte, que si está bien afianzado y lo podemos y lo logramos rescatar, digamos, a través de las sesiones, se va a construir una meta poderosa. Y obviamente lo más importante para mí es que si el proceso lo permite y si no más adelante, el proceso de coaching, conectarlo con algo superior. Excelente. Fíjate que me encanta tu respuesta, desde dónde la abordas, desde el decir, ¿sabes qué? Pues el amor está presente en todo momento. Y algo que más me encantó es que hay que puntualizar de manera muy fuerte o muy interesante, por lo menos el coaching que nosotros practicamos, que es muy humanista, ¿no? No se Sí. trata de deshumanizar ni de violentar, no. Es un coaching muy humanista, es encontrar el amor propio y desde ese amor propio darle amor al coachee, porque como bien lo dice, si no se aborda desde una perspectiva amplia y amorosa, difícilmente se va a lograr esta conexión coach-coachee que permita volvernos como coaches un motor para que los demás alcancen sus sueños. Entonces me encantó lo que dices. Creo también que en esta parte vamos
llegando al merecimiento, fíjate qué interesante, ¿no? Porque una persona puede estar en una etapa de sufrimiento muy fuerte y poco a poco irse acercando a la paz, a la tranquilidad. Me imagino tal vez un gerente de ventas que se sienta muy agobiado por su nuevo puesto, como bien lo decía, ¿no? Y que la empresa dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle coach o vamos a darle coaching a esta persona porque seguro tiene potencial, pero algo lo ha mantenido en el estado en el que está. Y empezar a romper ese no puedo, empezar a romper ese no merezco, empezar a romper ese tengo miedo, pues es toda una labor que parte primero desde el decir, quiero llegar ahí, ¿no? Porque muchas veces, aunque la empresa quiere, ¿qué pasa si el coaching no quiere? Y no hablemos solo de las empresas, también pasa en las familias, ¿no? ¿Cuántos jóvenes nos encontramos que estudian carreras que les impusieron? ¿Y cuántas personas están en su trabajo porque no les quedó de otra? No porque digan, ¿cómo amo estar aquí y me apasiona venir todos los días a hacer esto? Y bueno, no sé tú qué recomiendas o qué te ha tocado, qué nos podrías decir cuando este tipo de situaciones al no merezco, porque el no merezco aquí se vuelve injusto, ¿no? O sea, no merezco ser tratado de esta manera, porque tal vez hay un jefe violento en un trabajo que yo forzosamente tengo que tener. O no merezco ser tratada de esta manera, porque tal vez estoy en un matrimonio en donde no me gusta cómo me tratan. O el no merezco que me hablen de esta forma, ¿no? Porque tal vez soy un adolescente que está explorando su libertad y no me gusta cómo mis padres se están refiriendo a mí. Entonces, le vamos dando una forma muy interesante al merecimiento aquí y sobre todo cómo el merecimiento afecta el alcance de nuestros objetivos o de la misma vida, ¿no? Claro. Ya, te acabas de tomar un tema, acabas de tocar un tema súper interesante, ¿no? En el sentido de, bueno, no merezco ser tratado de cierta forma, ¿no? Entonces, en mi experiencia, cuando me ha tocado trabajar con esta creencia, pues tenemos que desfundamentarla o fundamentarla, ¿no? Y hay que preguntarle al coaching, pues realmente, ¿qué evidencias físicas, qué evidencias reales tiene de que esto es verdad? De, oye, no merezco ser tratado de esta forma por parte de mis padres, por parte de mi jefe, por parte de mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, empecemos a fundamentar o desfundamentar esta creencia, porque recuerda que mucho, o más bien el 80 o 90% de las creencias viven en la falsedad, es decir, no son verdad. Entonces, viven en el deseo, de yo deseo o la otra persona desea que eso sea real porque también me justifica y me valida como persona. Entonces, lo que empezamos a hacer a través de eso, pues es obviamente empezar a rascar un poquito y verificar, validar si eso es real. ¿Qué Oye, mi pasa si es real? Beto, fíjate que me gustaría que nos explicaras un poquito, porque esto que acabas de decir, creo que la mayoría de la audiencia no lo va a entender. Cuando dices me valida y me justifica como persona, ¿cómo es que una persona se valida y se justifica? No sé si pudieras decirnos un poquito más de eso. Sí, puede ser que, vamos a suponer, por ejemplo, el empleado que se siente maltratado por su jefe. Todo el tiempo se sienta en el lugar de la víctima, ¿no? No, pues pobrecito de mí, porque pues mi jefe no me quiere, no subo de puesto pues, porque le caigo mal al jefe. Y entonces empiezo a ponerme en una posición en la que ya la historia que me estoy contando es real. Y tan es real que la empiezo a validar con mis compañeros de trabajo. No, pues es que tú sí, a ti te cae bien, tú le caes bien a mi jefe, por eso vas a subir de puesto. Yo le caigo mal. ¿Ya viste cómo le caigo mal? Mira cómo me pasó, ni me saludó, le caigo mal. Empieza a ser una validación de la persona y sobre eso se construye. Y mucha gente le va a llamar destino o karma a algo que no necesariamente es así. Sí, 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 tremendo. Fíjate que me hiciste acordar también de algunas situaciones que me ha tocado platicar, ver también. Y cuántas veces, por ejemplo, vemos en los retiros espirituales que de repente no le dan, le ceden el micrófono a la mujer o al hombre, ¿no? En este caso se puede ser a cualquiera de las vías.
y dicen, no, pues es que este desgraciado, cómo me maltrata, mira nada más, yo no merezco ser tratada de esta manera, no le interesa mi existencia, y con ustedes mi marido, ¿no? Y ya sale el marido, y sale el marido todo derrotado y sube, y le dan el micrófono, ¿y qué es lo que hace el marido? Pues llorar, ¿no? O sea, como dices, la víctima, pobrecito de mí. Y la pregunta sería desde tu experiencia como coach, ¿cómo empoderamos una creencia para precisamente poder validar y poder transformar esta visión de la víctima? Sobre todo cuando Claro. realmente tal vez estamos teniendo un cuadro del triángulo de karma, del perseguidor y el perseguido. Claro, hay cosas que se validan y son ciertas, ¿no? Sí, te está tratando mal la otra persona, sí te están agrediendo, ¿no? Y eso, si se valida, pues obviamente es momento de tomar acciones. Sin embargo, yo sí soy un fiel creyente en el sentido de que somos, o nuestra vida es un reflejo de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos. Entonces, necesitamos revisar qué es lo que tenemos aquí y qué es lo que expreso, porque recordemos que la palabra es tan fuerte que genera o crea mundos nuevos, posibilidades, ¿no? Hablando de la Biblia, que tú lo debes de saber mejor que yo, de pues cuando no había nada, pues lo único que había era la palabra. Y la palabra dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Entonces, pues la Biblia nos enseña muchas cosas en ese sentido y yo creo que a través de la palabra, revisando precisamente lo que pensamos, sentimos y decimos, podemos cambiar eso y obviamente generar que nuestra realidad, desde la idea de que es un espejo de lo que pienso, digo y siento, pues cambie para lo que quiero, ¿no? Fantástico, esto que acabas de decir es maravilloso. Fíjate cómo la importancia de las palabras. De niños, cuán importante es decirle a un niño lo maravilloso que es, ¿no? De hacerle sentir lo maravilloso que es. Porque una palabra tal vez mal dicha, mal acomodada, como eres un tonto, y que el niño se la crea, así sin validarla en ningún momento, y que la arrastre durante 40 años de su vida, y llegue a la adultez y piense, soy un tonto. Qué duro, o sea, esas palabras hay que recogerlas, hay que, como bien lo decías al principio de tu discurso, tenemos que romper la programación. Pero para eso primero tenemos que ser conscientes de la programación, ¿no? Estas creencias limitantes de las que nos hablabas. O sea, tengo que ser consciente de que tengo una creencia ahí que primero identificar de dónde llegó, o tal vez ni siquiera sé de dónde llegó, entonces tratar de validarla y decir, bueno, pues ya vi que no es tan válida, pues ya la tengo que desechar, ¿no? Es como mandar a la papelera de reciclaje. Y aquí creo que hay algo con lo que debemos tener cuidado. Creo que estarás de acuerdo conmigo que no todo lo tenemos que mandar a la papelera de reciclaje sin un correcto discernimiento, porque caeríamos en el riesgo de mandarlo a la sombra. Y al rato vamos a tener una sombra de este tamaño que nos va a estar persiguiendo y vamos a decir, ay mamita, ya me da miedo hasta la oscuridad, ¿no? Entonces, o vamos a estar teniendo estos reflejos, estas proyecciones en donde va, ay, esta qué gorda me cae por chismosa, ay, ese qué mal me ve. Y todo esto porque todo lo mandamos a la papelera de reciclaje y al rato esa sombra se regresa como proyección. No sé, bueno, no sé tú qué opinas. No, fuerza, es un tema fuertísimo y tienes toda la razón. O sea, no agarrar todo y mandarlo a a la papelera de reciclaje es fundamental, como bien dices. Se debe tener un discernimiento importante, un trabajo personal fundamental y a conciencia, ¿no? Porque tampoco se trata de mandar todo a la fregada, porque pues, gracias a todo este programa o esas creencias, pues también estás donde estás, para bien o para mal. Y muchas cosas pueden servirnos. Y el tema de la sombra, lo platicamos el otro día, híjole, es un tema súper interesante, ¿no? Entonces, imagínate, estaría súper interesante también revisar si desde la sombra del merecimiento se puede crecer, ¿será? Fíjate que qué interesante, porque normalmente podemos distinguir a la sombra como aquello que rechacé,
ahora sí que sin procesarlo, ¿no? Como aquello que me tragué y no mastiqué, así como cuando se te van las azucaritas que hasta raspan, es cuando lo mandas a la sombra, ¿no? Ajá. Y creo que ahí hay mucho de las creencias de estas personas que atacan a los homosexuales así como si fueran lo peor del universo. Ah, malditos homosexuales, ¿no? Porque agarraron, lo vieron, lo rechazaron y lo metieron a su sombra. Sí. Y esa homofobia, pues realmente no es nada más que una sombra mal trabajada, no tiene ninguna razón de ser. Eh, y bueno, no, antes de meternos al amarillismo, vamos a regresar a lo que estaba. Precisamente, ¿cómo nosotros, cómo nosotros podemos, en un momento dado, identificar esta sombra? O sea, cuando está este cuento de los dos lobos, ¿no? Tengo este lobo cariñoso y tengo este lobo agresivo, ¿no? Un lobo en cada uno de los lados. Este lobo cariñoso, pues yo obviamente me gusta estar con él porque es cariñoso, porque es compasivo, porque es amoroso, porque viene y me da lengüetaditas y lo acaricio. Pero este otro me quiere morder y cuando puede me muerde y me ataca. Entonces lo que solemos hacer es que contra este lobo agresivo, pues agarramos un palo y órale lobo agresivo y lo único que hacemos es hacerlo enojar más. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos? En este caso, pues podemos pasar a través de varias teorías, mindfulness. Yo recomiendo mucho la oración, o sea, creo que la oración como base del entendimiento de este lobo es muy importante, porque lo que hacemos es observarlo y empezar a entender por qué se está poniendo violento. Y además, cuando me ataca realmente, ¿qué es lo que quiere atacar? ¿Qué parte de mí quiere atacar y desde dónde la está atacando? Entonces hay un cúmulo de creencias ahí que si cambiamos el observador, como bien decías hace rato, o sea, hacer un cambio de observador, nos puede en ocasiones permitir cambiar la transparencia. No sé si quisieras platicarle a la audiencia, porque tal vez ya me metí en conceptos que no son tan populares, como la parte de la transparencia. ¿Tú qué recomiendas para cambiar o romper la transparencia en términos precisamente del merecimiento? O sea, cuando yo ya estoy como en esta ceguera de taller o en este punto de la víctima, ¿cómo rompemos la transparencia? ¿Cómo nos movemos de ahí? ¿Qué hacer? La transparencia, bien. A ver si entendí el concepto, ¿no? Bueno, la idea. ¿Te refieres a el sentido de ser transparente con lo que siento, con lo que creo? Perdón, no capté bien ahí la pregunta. Cuando ya no tenemos, o más bien cuando yo, por ejemplo, te voy a decir un punto en el que yo rompí la transparencia, ¿no? Yo tenía mucho el hábito, por ejemplo, de que cuando sentía que alguien abusaba de mí, o sea, fíjate, cuando sentía que alguien abusaba de mí, yo de manera inmediata entraba al drama de decir que todos me estaban traicionando. ¿Por qué? Porque estaba yo viendo esta película desde la herida de la traición. Entonces, cuando me di cuenta de este patrón de comportamiento, pues rompí la transparencia, dejó de ser transparente para mí. No es como estar viendo un vidrio en el que yo estoy viendo los árboles, pero de repente me doy cuenta que hay un vidrio y veo mi propio reflejo y digo, ah, caray, hay un vidrio aquí, ¿no? O sea, es como de repente estamos tan inmersos en lo que estamos viendo, como cuando vamos al cine y la película de repente nos mete, no, hay tanta inmersión que nos olvidamos que estamos en la sala de cine, ¿no? Estás con las emociones, pero de repente es como si te hicieras consciente, oye, estoy en una sala de cine y empiezas a ver la cabeza del de al lado, y empiezas a ver la luz de por allá abajo y el pasillo, o sea, rompes la transparencia. Y ahí, justamente ahí, es cuando dices, bueno, ¿voy a cambiar o no voy a cambiar? Porque puede ser también que decidas no cambiar. Hay Claro, mucha gente que rompe la transparencia y dice, pues a mí que me quieran así, y si no, ni pex. Pero bueno, aquí más que nada el punto es, ¿tú cómo ves esta parte del merecimiento? Y claro. sobre todo cuando estamos en estados de víctima, de victimez, siendo un poco más coloquiales, ¿cómo nos movemos de ahí? ¿Qué consejos nos podrías dar? Claro, ya capté bien la pregunta, muchas gracias. Sí, pues bueno, de entrada, pues es preguntando, yo ahora sí que regresando al poder de la palabra y al poder de la validación, que a mí también pienso que es algo muy valioso, ¿no? El poder validar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo la otra persona, qué es lo que estoy pensando y sintiendo yo, porque recordemos que una de las conversaciones más importantes que tenemos es la propia, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Entonces, pues validarlo y
realmente retarnos, ¿no? Y como nos decía Eva Luz, un saludo si es que nos ve después a Eva, vamos a hacer, somos coaches que vamos a estar retando a nuestro coachee desde el amor, y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces, amorosamente te voy a dar unas cachetadas para que despiertes y veas que estás, como dijiste, en la sala de cine y no estás en la película. Tú no eres parte de esa película, la estás viendo desde tu butaca y no eres tú el que está viviendo y soñando y sintiendo todo eso que parece que es real, estás en una sala de cine, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo un trabajo profundo, volviendo al poder de la palabra y preguntando, validando. No, que no nos dé miedo preguntarnos si lo que estoy sintiendo, esa creencia que me está llegando a la mente es real, si realmente es eh, válida en este momento para seguir mi vida o no, que no nos dé miedo, porque muchas veces, soy honesto, a mí me ha pasado y me pasa, que de repente me viene una idea y ay, yo mejor ni la toco porque sé que voy a salir raspado, ¿no? Pero obviamente hay que tomar el toro por los cuernos si es que lo que quiero es moverme del lugar y lo que quiero realmente es un mejor futuro, ¿no? Ah, tocaste dos temas que voy a abordar, este último que me encanta porque además creo que le da mucho sentido a la meta coaching, o sea, realmente llegar a lo que quiero lograr. Y es que tanto en un determinado momento lo que se me viene a la mente o las ideas que quiero emprender, pues me están acercando a la vida que quiero tener, ¿no? Entonces vamos a volver ahora sí que back to basic, vamos a Claro. regresar a lo básico. ¿Y qué es lo básico? ¿En quién me quiero convertir? ¿Qué vida es la que quiero tener? ¿Cómo me gustaría vivir? Y como bien decías, en las diferentes dimensiones de mi vida, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo familiar. ¿Qué tipo de vida me gustaría tener? Creo que de repente en este mundo mediático donde estamos recibiendo, pues me voy a atrever a decir que millones de mensajes, tal vez a la semana, ¿cuáles de estos mensajes, pues ya ni siquiera vamos a hablar de discernir los mensajes, o sea, son tantos que acallan mi voz interior. O sea, son tantos estos mensajes que yo me dejo de escuchar a mí mismo y dejo de preguntarme si realmente lo que estoy haciendo en este momento me está dirigiendo a donde quiero estar, me está dirigiendo al Farid en el que me quiero convertir, ¿no? Y tenemos una tarea como coaches y además como humanidad de volver a escuchar esa voz, de ayudar al coachee a que escuche esa voz para preguntarle, oye, a ver, como decías, no, tal vez no unas cachetadas, ¿no? No soy tan partidario de la violencia, pero sí No, no, no. detenerlo y decirle, oye, a ver, ¿a dónde vas? ¿No? Porque si no va a pasar como el cuento de Tang Meng, viene un hombre con un caballo así, todo galope, y está el maestro ahí, ¿no? Y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y dice, no sé, pregúntale al caballo. Y lo mismo pasa cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida, ¿no? Y perder el control de nuestra vida, pues no quiere decir que te conviertas en un alcohólico, no quiere decir que te conviertas en un drogadicto, o sea, simplemente quiere decir cuando dejas de discernir, cuando dejamos de apreciar, cuando dejamos de ver que nuestra toma de decisiones no nos está encaminando a la vida que queremos tener. Fíjate. Sí, sí, sí. Sí, Y importantísimo. eso es exacto, y qué importante, ¿no? Creo que el proceso de coaching nos ayuda. Y por eso creo que ahí, no recuerdo ahorita la periodicidad, tal vez tú me puedas ayudar, cada qué tiempo hay que pasar por un proceso de coaching, porque nos ayuda como a volver a ver este camino, que de repente se nos va, no es como estos caminos, yo crecí en un pueblo, estos caminos en los que te metes a la montaña y se llenan de maleza y se deja de ver. Entonces, como venir con el machete otra vez a abrir el camino para apreciarlo claramente, si yo iba para allá, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Claro. No, yo no sé exactamente cada cuánto se tenga que llevar un proceso de coaching, pero sí te puedo decir que al menos yo en lo personal, por lo menos sí una vez al año, ¿no? O sea, yo también tengo un coach, porque yo también soy un ser humano y no por el hecho de ser coach quiere decir que ya me las sé todas, ¿no? Yo también necesito un proceso de coaching de vez en cuando, platicarlo con los amigos como contigo, ¿no? Me ayuda también a alinear. Y hay una parte fundamental, ¿no? Yo creo que todos merecemos una vida mejor, porque al final del día, yo
soy partidario, digamos, de la idea que Dios nos puso en este mundo, sí, para llevar una misión a cabo, pero también para ser felices. Y nos la hemos complicado muchísimo, muchísimo, por la programación que hemos tenido como niños, que hasta a lo mejor no tenemos nosotros la culpa, sin embargo la tuvimos, pero sí depende de nosotros, como bien dijiste, en este mundo mediático, el ponerle filtros a qué le hago caso, a qué no, y retomar ese discernimiento personal para ver y enfocar realmente hacia dónde quiero ir, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, fíjate que creo profundamente, tengo la creencia que la inteligencia espiritual nos aproxima a dos cosas, a tres cosas. La primera de estas cosas es entender nuestras propias alucinaciones, porque tenemos alucinaciones de todos, ¿sabes? O sea, ¿qué Sí. quiere decir una alucinación? Que yo me creo una realidad que, como bien dices, pues, no la validé y por lo tanto la doy por hecho. Como de repente cuando veo que alguien pasó y vuelves a ver y dices, ah, no, si no pasó nadie. Hay quien puede pensar que fue un espíritu chacarrero, hay quien puede pensar me falta vitamina B, hay quien, o sea, ya habrá creencias detrás de esa alucinación. Entonces, juzgar nuestras propias alucinaciones nos permite acercarnos a un autoconocimiento. El segundo de ellos es, a partir de estas percepciones que nosotros hacemos, cómo estamos interpretando nuestra realidad, y lo decías hace rato, creo que la conversación más importante que debemos tener es la conversación con nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad, yo creo, de por lo menos, y fíjate que parece poquito, y ese poquito, en el 90% de los casos, cuando hice mi investigación, nada lo hace. 2 minutos para observar qué estás pensando. Nadie se toma 2 minutos, o sea, imagínate, 2 minutos de 24 horas, pues es muy poquito. Pero ese muy poquito, nadie se toma esos 2 minutos para decir, ¿qué estoy pensando? ¿No? O sea, que estas ideas que vienen, ¿de dónde vienen o por qué las estoy pensando? Como que no nos tomamos ese tiempo. Y tercero, creo, y partiendo desde el Evangelio, que las acciones que tomamos tienen una responsabilidad. O sea, tienen una responsabilidad de volvernos mejores personas, pero también de ofrecer mayor felicidad a las personas que nos rodean. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de las metas integrales, ¿no? O sea, mi merecimiento no es yo merezco y todos los demás no se lo merecen, por lo tanto venga para acá. Creo que ahí pues estaríamos ya desvirtuando mucho lo que estamos tratando de dar en el mensaje de hoy. No sé tú qué opinas. Son, perdón, es interesantísimo esos puntos de vista. La verdad es de que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en ese sentido, pues es fundamental el tomarse el tiempo para, pues como bien dices, oye, ¿qué estoy pensando, no? Se me hace algo tan simple, sin embargo no lo hacemos, y tiene un poder vaya, fuertísimo, ¿no? De pues, realmente qué estoy pensando, qué está pasando por mi mente. Y el tema de que nuestra responsabilidad de ser mejores y compartir esto con los demás también es importante. Y también me hizo pensar en la sombra de la responsabilidad, fíjate. En, también me tengo que hacer responsable de lo malo que pudiera estar yo haciendo, ¿no? Tanto de mis pensamientos, tanto de mis acciones, y muchas veces no lo hacemos por ese desconocimiento de, o ese tomarme el tiempo de qué estoy diciendo y hacerme responsable de mis palabras, de mis acciones, qué estoy haciendo, realmente estoy haciendo el bien o estoy haciendo el daño a los demás en mi pensar de que pues yo me merezco todo y como por el simple hecho de ser, de estar, pues ya yo soy digno de todo y me lo tienen que dar y no es así. Entonces, hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, tanto en lo bueno como en lo malo, es fundamental. Fundamental, como bien lo dices. Y estoy completamente de acuerdo contigo, fíjate. Creo que en este maniqueísmo del bien y del mal, porque de repente pudiéramos entrar al debate filosófico de cuándo es bueno, cuándo es malo, porque nada es bueno y nada es malo, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Creo que el relativismo en la ética es uno de los
más grandes males que tenemos, porque nada es bueno y nada es malo hasta que tu hija es la que secuestraron y violaron. Sí, Nada, claro. nada, nada es bueno y nada es malo hasta que te tocó a ti que te bajaran a punta de pistola y te dejaran ahí tirado en la calle. Entonces, como dices, el hacernos responsables, primero de nuestra propia existencia, pero también de ese pequeño granito de arena que nosotros podemos aportar al universo, ¿no? Porque muchas veces creemos que nuestro granito de arena es insignificante. Y fíjate bien el merecimiento en la significancia e insignificancia de nuestras acciones también. ¿Y de dónde viene esta palabra significante, de darle un significado? O sea, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo ahorita para compartir con todos es un reflejo que tal vez yo pudiera decir, no, qué insignificante, mejor no la vamos a tener. No, es un granito de arena que se aporta, que tal vez alguien toque, tal vez no, no lo podemos saber. Lo que sí puedo saber es la intención de mi corazón para aportar ese granito de arena, o la intención de tu corazón para estar aquí y aportar ese granito de arena. O sea, creo que el hacernos responsables, como bien lo decías, que esta palabra me encanta porque viene de responsibility, o sea, de la habilidad de dar respuesta. Y vamos a la parábola de Jesucristo, ¿no? Que me encanta cuando viene lo de los talentos y a este que le dio un talento y que le enterró, y le dice, ¿por qué lo enterraste? Pues no te lo di para que lo enterraras, hermano. O sea, los talentos te los di para que los multipliques. Y la pregunta es, ¿qué tanto, fíjate nada más, qué tanto soy consciente de los talentos que tengo y qué tan responsable, o sea, qué tanta capacidad de responder, los que somos creyentes por responderle a Dios, los que no son creyentes por responderle a su sociedad, tal vez a su sociedad inmediata que es su familia, sobre esos talentos? Sí, no, es fundamental. Fíjate que y tú sabes perfectamente que en un proceso de coaching incluso pues trabajamos sobre los valores, sobre los dones que tenemos, independientemente de que piense cualquier persona que se lo dio el universo, se lo dio Dios, se lo dio quien sea, pero cuentas con unos dones y lo importante es saber y construir a partir de esos dones y de esos valores un futuro, ¿no? Y como bien lo dijiste, pues oye, nos fueron otorgados para multiplicarlos y para compartirlos, que es la parte interesante de esta, ¿no? Que realmente es la forma de trascender en este plano terrenal, pues es compartiendo, dándonos con los demás, haciéndonos responsables de nuestras acciones, obviamente, eh, siendo creyentes realmente del merecimiento de ser felices, de tener una vida plena. Tenemos todo para hacerlo. Insisto, nos la hemos complicado como sociedad muchísimo y es nuestra responsabilidad multiplicar los dones y tener una vida plena para poder compartir. Me gusta. Completamente de acuerdo. Y fíjate que no debemos olvidar, y vamos empezando a entrar a las conclusiones, porque bueno, me encantaría, creo que tenemos una charla muy buena, nos vamos quedando Eh, sin tiempo, pero me encanta, y creo que la dignidad de ser hijos de Dios para los que somos creyentes no se nos debe olvidar. Y para los que no son creyentes, creo que la dignidad, que es una palabra íntimamente relacionada al merecimiento. Mm, es muy importante y además fundamental para respetar y para hacerse respetar, ¿no? Porque creo que ahí hay un ligamento que se debe de expresar y decir, o sea, ¿cuál es el constructo de mis cuadros mentales para decir, yo estoy dispuesto a tolerar esto, yo estoy dispuesto a tolerar esto? ¿Y, cómo, y qué espero recibir de esa tolerancia? Porque si no viene la injusticia, ¿sabes? O sea, te voy a sí, poner sí. un ejemplo muy sencillo. Imagínate que digo, bueno, yo estoy dispuesto a tolerar que mi compañero siempre llegue tarde. Pero resulta que una vez que yo llegué tarde me acusó. Ah, entonces ya tengo una súper injusticia porque estoy esperando que haya una reciprocidad de esa tolerancia mía, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de una frase de Bruce Lee que decía, pues no te puedes enojar porque es como cada uno de los animales tiene su naturaleza. Había un hombre, había un hombre que nunca comía carne, era muy respetuoso de la vida animal. Pobrecito venadito, pobrecita mariposita.
pobrecito perrito. ¿No? Y le digo, ay, vamos a echarnos una vaca. No, la vaquita, pobrecita vaquita. Un día se fue al bosque y le salió un tigre y ¡guau! Que se lo come. Se lo comió. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues el tigre es tigre. Sí, O sea, independientemente de si el otro respetaba o no respetaba a los animales, el tigre es tigre. sí, Y cada uno tiene su propia naturaleza, ¿no? Pero bueno, sí. y Beto, vamos a empezar a concluir. ¿Qué concluyes de todo lo que Bien. hemos platicado? Wow, no, pues una plática, como bien dices, como para seguirse, ¿no? Padrísima, la verdad es que salen un montón de cosas bien interesantes. Pues mira, el tema del merecimiento, precisamente, pues hay mucho todavía de dónde rascarle. El tema de la dignidad se me hace interesantísimo y realmente algo rescatable en ese sentido. Creo que, es más, creo que de ahí parte mucho y lo platicábamos, creo que al principio en el tema de, pues, del derecho, ¿no? El derecho, la dignidad está también inmersa, yo creo, que en la parte del derecho. Entonces, ¿qué tan pronto, desde, como bien dices, desde mis constructos, desde mi marco de referencia, estoy dispuesto a vivir ciertas cosas? Y el ejemplo que pusiste del cuate que llegaba tarde y cuando llego tarde me acusa, también es interesante. Oye, si yo estoy dando paciencia, estoy dando esta tolerancia, pues yo esperaría, merezco que pues también tener esa tolerancia en mi vida. Sin embargo, no la tuve y es cuando puede sentirse uno pues viviendo una injusticia, ¿no? Entonces, esa parte también es bien interesante para mí. Entonces, ¿qué rescato, digamos, de toda esta plática sabrosa que hemos tenido durante estos minutos? Pues la verdad es el trabajo personal, responsable, ya sea de manera individual o en compañía de otra persona que pudiera ser un coach, que pudiera ser padres de familia incluso, que pudieran ser personas de confianza que nos ayuden realmente a validar cuáles son mis creencias y que realmente pueda ser un espejo de cuál es mi realidad, qué es lo que estoy pensando, sintiendo y diciendo, y ver si mi mundo que estoy construyendo tiene coherencia con lo que yo espero, pues se me hace fundamental. Entonces, tener esa responsabilidad, poder compartir eso y yo creo que destacar el que todos somos merecedores de una vida plena y poder compartirla con los demás, ¿no? Excelente, pues mi querido Beto, cuéntanos dónde te pueden encontrar en caso de que alguien de los que nos está escuchando esté interesado tal vez en tus servicios de coaching o también les comento que Beto pues tiene una empresa de seguros, entonces si de repente necesitan algún seguro de vida, de gastos médicos, en fin, creo que Beto es un excelente asesor. Bueno, él tiene una empresa dedicada a eso y Beto, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Claro que sí, muchas gracias, mi Farid. Sí, estamos dedicados a la parte de seguros, desarrollo de agentes de seguros también y pues el coaching profesional, perdón, individual. Mi teléfono 22 26 30 17 89, mi correo electrónico alberto.lorenzini con doble z @proyectavida.com.mx, mi página es www.proyectavida.com.mx. Estoy en YouTube, igual, Facebook, ahí me pueden encontrar también. Y LinkedIn, tengo la de LinkedIn también, Alberto Lorenzini, así me encuentran. Y pues a sus órdenes, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, en la parte de seguros, en la parte de coaching, encantado, aquí a la orden. Y agradecidísimo contigo, hermano, por la oportunidad de platicar. Y, hombre, siempre es un gusto, ¿eh? Mi querido Alberto, pues ya sabes que mira, con mucho gusto, igual fue un deleite tenerte esta noche aquí. Espero que nuestra audiencia se sienta igualmente deleitada. Creo que lo hacemos con mucho cariño Con mucho cariño. y este tipo de foros, pues bueno, son para fomentar, la verdad, son cumplir nuestra responsabilidad de compartir el conocimiento y de llegar a nuevas ideas. Entonces, si, pues díganos qué opinan, dejen sus comentarios, vamos a estar gustosos de leerlos y los invitamos a que nos acompañen después en próximos videos. Muchas gracias, mi querido Alberto, de verdad, un placer, un deleite tenerte aquí. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, un abrazo.